nací en 1957 en Fray Marcos, Florida. ¿Día? 14 de abril. 14 de abril. ¿Y ahí transcurre tu infancia? Sí, hasta los 7, 8, 9 años que vengo para acá, camino Eduardo Pérez, atrás de la Escuela Militar de Aeronáutica, y ahí fui a la escuela del Pinar en aquel momento. ¿Qué recordás de aquel Fray Marcos? ¿Qué barrio, qué calle, cómo era esa casa? Sí, en realidad estábamos en el campo a 8 kilómetros de Fray Marcos y 7 de Casupá, en el arroyo La Torre, el arroyito le decíamos nosotros, y ahí me con mi abuela, donde habían tareas de campo, había una chacra, plantábamos maíz, criábamos animales. ¿A eso se dedicaban tus padres? ¿Tanto tu madre como tu mis padre? padres ya estaban acá, yo quedé allá. Me criaban ellos porque mis padres vinieron a Sauce y en realidad no daba para mantener un hijo. Vinieron a trabajar, ella como lavandera y mi padre en Sauce, en los productores de papas. O sea que tu padre empleado rural o trabajador rural y tu madre lavandera. Y lavandera cuando se vino para acá. Y después tareas domésticas casi toda su vida. ¿Y ellos te dejaron allá con qué edad? ¿Apenas naciste? Y sí, porque vinimos acá primero y después volví allá a los 2 años y ahí me criaron. De Sauce fui para allá y ahí me criaron. ¿Tus abuelos? Mi abuela fundamentalmente, porque mi abuelo era fallecido. Y habían ahí unos tíos míos, hermanos de mi madre, que uno de ellos era carnicero de campaña. Carneaba capones y vendía para toda la vecindad ahí, que era... Ahora no hay nada, solo campo. En aquel momento había muchas familias que tenían pequeñas producciones y todo eso. Y del otro lado del arroyito, en La Torre, vivían mis abuelos por parte de padre. De ahí fue que las distancias esas, que eran cortas, bueno, en campaña, ¿no? Estamos hablando de la década del 50. O sea que los primeros años en el campo. En el campo, totalmente. ¿Y fuiste a la escuela en esos primeros años? Sí, fui a la escuela 50, rural. Mario se llamaba el dueño del campo que tenía la escuela, y ahí hice primer y segundo año rural, ¿no? Que ¿Aún existe esa escuela? Existe, se movió del lugar, está en el kilómetro 104 de la vía y el paraje se llama Orasma, donde nosotros íbamos con un tío mío a caballo, además, andábamos, íbamos al boliche a comprar galletitas María, ese tipo de cosas, y Coca-Cola, porque en la campaña eso no existía. En realidad era muy humilde esa cuestión. ¿Cómo recordás esos años? Y lo recuerdo con orgullo, porque vine a comprender la miseria que pasábamos, la vine a comprender mucho después, porque andábamos descalzos, pasábamos frío, comíamos gofio. Porque además mi abuela tenía gallina y cambiaba comestibles en el almacén por huevos caseros. Y eran una especie de trueque, porque en aquel momento en la campaña no había. ¿Sabes quién hacíamos plata? Con mi tío. Plata en efectivo, ¿no? Sí. A las 4 de la mañana nos levantábamos, cazábamos perdices, ¿no? Con cimbra. Y a las 4 de ¿Cómo con cimbra? La cimbra es un arco y se pone con la cerda de caballo, claro, y maíz le ponen en un caminito, viene y se enlaza ahí y obviamente queda. Y claro, eran frescas, las vendíamos en el tren y hacíamos 3 kilómetros a caballo para vender las perdices en el tren. Y ahí hacíamos una moneda para nosotros en aquella época. Cuando venís a los 7 años para Sauce, y de Sauce, no sé cómo definirlo, barros blancos, pando, porque me imagino, aún conserva algo de verde eso. Antes era todo chacra, era todo verde, ¿no? Sí. ¿Fue grande el cambio? Sí, para mí fue... ¿Lo extrañaste? Sí, fundamentalmente de la escuela, ¿no? Que era una escuela rural, donde había pizarrones de 3 patas, y además la maestra usaba la regla, nos castigaba con regla.
Porque la gente en campaña estábamos recién aprendiendo lo que era la educación, la disciplina y ese tipo de cosas. Generalmente éramos todos vecinos, jugábamos un poco al fútbol con la pelota de goma, pero sentí el cambio cuando vine a la escuela del Pinar, que arranqué también en segundo año, porque yo estaba allá y no sé la fecha, mediados de año, y después acá sí se sintió que teníamos una maestra que se llamaba Juanita, estaba la canción de que te baila la Juanita. Me acuerdo que le hacían bromas, pero era una directora de la escuela muy rígida y con bastante rigor. Y yo venía del campo. Poca conversación, no había multitudes. Allá era una escuela de 30 alumnos en total, se daba todo junto de primero a sexto, todo en la misma clase. Y acá había clase de segundo, primero y con 20 alumnos. ¿Y acá te aficás en qué? ¿En una chacra, en una quinta? Sí, acá en el camino Eduardo Pérez, mi viejo viene a trabajar ahí, también mis hermanos y yo vinimos para ahí, donde él... ¿Cuántos hermanos, Humberto? 5. 5 hermanos. Una hermana que está en España y un hermano más chico que está también en España, en Lanzarote, trabajan allá, y después mis otros 2 hermanos que son más o menos de la misma edad que yo, uno vive en el Pinar, el otro vive en Barro Blanco, y bueno, yo quedando acá. ¿Vos quedás entonces en el medio? En edad, digo. No, soy el mayor. Sos el mayor. Por desgracia, soy el mayor. Los castigos fueron todos para vos. Sí. El experimento lo tienen aquí, señoras y señores. Exacto, el hermano mayor era el culpable de no cuidar a los otros más chicos. Vas a la escuela del Pinar y después... Bueno, ahí en la escuela del Pinar hago hasta cuarto año, y como bueno, había una cierta inestabilidad con respecto a cómo, porque iban mis hermanos también ahí, los más grandes, con la directora de la escuela, hasta que nos pasamos mi vieja nos lleva y nos inscribe en la escuela Los Horneros, que es una escuela también agropecuaria, una escuela rural, ahí en ¿cómo se llama? En Villa Altato. Ahí, con el municipio, hicimos cabildo y bueno, me encontré con quien fue el fundador de todos esos barrios privados como La Taona, que fue Añón. Entonces dice, no, me dice Añón, yo acá conozco, fue el primero que vine para acá. Digo, no, el primero fui yo, que vine a la escuela, pero además en La Taona Vieja, alguna vez hice suplencia, que era una estancia, que plantaba maíz, sorgo. Ah, mirá. Claro, era toda una estancia. Ese barrio privado conservó el nombre de la estancia. De la estancia. Que se llamaba que tenía La Taona. Claro, se llamaba ¿Y te La acordás Taona. vos de esa estancia? Y sí, yo de noche a veces a un amigo le hacía suplencia y araba con un tractor el terreno ahí. Vamos a eso. ¿Cuál fue tu primer trabajo? Mi primer trabajo fue ahí en la Forestal, que es el camino Eduardo Pérez. Ya formalmente cuando cumplí los 18. Pero No, pero el primer trabajo que recuerdo, fue, siendo niño. Sí, rural, peón rural, en un monte, era monteador. ¿Y qué hacías? Y ahí lo que hacía, que habían zorras para sacar la madera del bañado, y bueno, yo lo que hacía era conducir con bueyes esa zorra para sacar la madera del bañado, hacia donde pudieran entrar los camiones para cargar. Mirá. Y o sea, después iban a un punto, acopiaban ahí y claro, después cargaban los camiones. Exacto. Eso mismo, porque es inundable toda esa zona. Son 600 hectáreas. Esa empresa, y además tenían en Soca, que también ahí en Soca fui a trabajar muy temprano, a cortar madera para Sixa, para hacer cartón. Y ahí también tuve una fábrica de ladrillo, fui olero también. ¿Fuiste qué? Olero. Olero. Ladrillero. Ladrillo de campo. ¿Trabajaste en un horno de ladrillo? Sí, no, además lo tenía en sociedad con mi viejo y nos acompañaba, no sabíamos nada, nos acompañaba un práctico por el tema de hacer la pasta. Claro, el barro, que arrancamos con caballo, pisando. Que lleva cuero, que llevaba el pisadero. Nosotros inventamos, no, fue el que sabía, para la liga, que se llama ladrillo, le poníamos pinocha. Íbamos a la costa a juntar pinocha y bosta de caballo y cuerito, que es lo que le da el plateador. Sí. Eso fue en el 81, cuando la tablita que le vendíamos a punta ¿Y qué tal esos ladrillos? ¿Se quebraban en el primer intento? No eran polvorones.
¿Estás seguro? Sí, ¿no? sí, sí. Lo golpeaba y sonaba como metal. Siempre en trabajo, digamos, manuales. Sí, sí. Trabajos manuales fundamentalmente en casi toda mi vida. Después hice algunos trabajos administrativos, también ahí en la... Para terminar la escuela y después, ¿qué haces? Después, yo sigo ahí en el liceo. ¿Ah? ¿Qué liceo? Nos mudamos para Villa Castellana, ¿Qué liceo? al Secoilla, en la 102, que hoy está en la Escuela de Servicio de, ¿cómo es que se llama? De mecánicos, ¿no? Que estudian oficio, los militares. Ese liceo era de los padres capuchinos. Y como éramos 3 hermanos y siempre había bronca, lío, mi vieja nos encajó medio pupilo ahí. ¿En serio fuiste pupilo, Medio pupilo. a un colegio religioso? Cristiano, sí señor. Por eso tengo vínculo con algunos amigos acá en Pando. A partir del Vaticano II de Colonia con Alfredito. ¿Y cómo fue esa experiencia del pupilo? Sí, y el pupilo lo que nos daba, además, bueno, éramos, O sea, que tu viejo- era humilde, nos daban de comer. Tus padres tomaron la determinación de Sí, sí. los 3 varones, pupilo, Pácate, a los 3. en el colegio de, ¿qué me dijiste? Se llama Secoilla. Secoilla. La Que ruta era de- 102 que al era lado de del curas, arroyo que era un cura colegio de capuchino, curas. sí. Me acuerdo en aquel momento el padre Luis. Pero además hubo gente muy conocida, Ernesto Filippi, que es juez, o fue juez, era ¿Conservás aún el adscripto del compañero? liceo. Sí, conservo algunos de los que están vivos, algunos, no todos, ¿no? ¿Eran solo de varones? No. Ah, era mixto. Era mixto. ¿Y cuánto tiempo estuviste ahí? Y ahí hice los 4 años del liceo, ¿No te expulsaron? jamás. Me expulsaron de ningún lado. Jamás. Y después hice nocturno. 4 años de liceo. 4 años de liceo, el nocturno en el Brause, bachillerato de medicina. Mi idea en aquel momento era ser veterinario. Venía del campo, todas esas cuestiones. Después al final no se dio porque tuve que volver de vuelta a ayudar a mi padre y además empezamos otro emprendimiento. Sí, hice algunos cursos como secretario de Relaciones Internacionales en una academia en Montevideo y aprendí que nunca más se usó porque fue que estaba en Monedo en aquel momento taquigrafía en un sistema con una máquina eléctrica que se llamaba Speed Writing, algo así. Pero después desaparecieron, ¿no? La taquígrafa. ¿Lo de veterinaria es algo que te quedó trunco? No, después intenté también hacer un curso particular de rematador. Porque, bueno, tenía algunos conocimientos de campo, bueno, pero tampoco se dio por distintas circunstancias de la vida. Qué rematador que se perdió el país. Totalmente. Y un buen rematador. ¿Miedo a conducir? Olvídate. En Autoescuela Avenida enseñamos más que a conducir. Formamos conductores responsables y seguros. Clases de auto, moto y camión. Autoescuela Avenida. Tu licencia, tu seguridad, tu futuro, tu libertad. Autoescuela Avenida. Tu camino empieza acá. Te esperamos. Teléfonos 099 005858 o 092 610 900. Seguinos en Instagram, Autoescuela Avenida_UI. Estamos en continuación Wilson Ferreira 1302, frente a la pista donde se realizan las pruebas prácticas. Si este edificio hablara, contaría historias llenas de confianza y crecimiento.
Renovamos nuestra imagen. La innovación, la mejora día a día, los nuevos retos y superarnos es lo que nos apasiona. Como símbolo de agradecimiento a los socios, emprendimos una gran remodelación edilicia en nuestra sede. Cambios que reflejan la fuerza y el ímpetu del trabajo que nos identifica. Cámara Comercial Industrial Agraria Pando, una institución innovadora y emprendedora que honra su historia mirando hacia el futuro. Cambiamos para evolucionar. Pasar muchos años en todas esas idas y vueltas, ¿no? ¿Cuándo te casás? Y me caso en 1987. Vivía ahí. ¿Y cómo conoces a tu señora? La conocí en el PIC. Y nos juntamos ahí a bailar un día en el Urupán, en Jaque Mate, que eran los bailes de aquella época. Entonces, y ahí teníamos amigos acampando. Ahí ya estaba pensando más estratégicamente con picardía. Nos reuníamos clandestinamente en esa época. O sea que Anterior, ya estabas militando, ya estabas en política. Sí, sí. ¿Qué es lo que te lleva a la política? Primero que nada, que tomo conciencia, obviamente, la dictadura y algunos familiares y conocidos ¿En tu familia se hablaba de desaparecidos. política? ¿En tu familia se Sí, hablaba de totalmente, muy politizada. ¿A quiénes votaban tus viejos? Mi madre era del Partido Nacional, blanca como hueso bagual, y mi padre, colorado liberal. Colorado liberal eran los Colorados Chapa 15. Sí, anduvo por todas las, pero terminó votando la última vez al Frente Amplio a Batalla. Después se va con Batalla con el Partido Colorado y Sanguinetti. Fue sanguinetista el último periodo. Bien. ¿Y eso lo mamaste o en realidad te daba lo mismo hasta que un día te incorporaste? No, ahí hubo una cuestión que tuvo que ver con la vida concreta. ¿Por qué la vida concreta? ¿Qué me Sí, en querés el decir con eso? 81, que tenía el horno de ladrillo, la tablita de Arismendi se partió y nosotros teníamos más o menos una inversión, una expectativa, porque además en esa época, que era el desarrollo de Punta del Este, nosotros quemábamos hornos de 40.000 ladrillos. Porque nos pedían justamente los edificios para que quedaran todos los ladrillos parecidos. ¿Y cada cuánto sacabas 40.000 ladrillos? No, cada un mes. ¿Cada un mes 40.000 ladrillos? 40.000 Era un ladrillos. tiraje bárbaro. No, era un laburo de sol a sol. Y quiebra la tablita, que es en realidad Claro. parte del sistema financiero, ¿no? Y ahí no nos pagaron. Año 81. Año 80, habíamos comprado un camión para justamente trasladar los ladrillos y dije, bueno, ¿Y? y ahí empiezo, pues, ya tenía contacto, pero en ¿Con quién realidad... tenías contacto yo? Y acá en Pando varios, no voy a dar nombres, porque hay algunos vivos, otros no, pero puntualmente en Cinco Esquinas nos reuníamos. Se reunían. ¿Qué sector? No, en aquel momento, cuando empecé, no tenía sector político, siempre frente amplista, pero milité para el plebiscito del 80. No tenía ningún sector político. Milité contra el plebiscito de los militares que se querían perpetuar, etcétera, etcétera. Después ingreso al Frente Amplio, primero que nada. Que yo siempre lo aclaro. Yo no soy frente amplista. No soy del Partido Socialista de los Trabajadores. Adhiero a esas organizaciones. Porque la vida se mueve y nunca se sabe dónde podés parar. En una época, en la dictadura, me acuerdo que algunos amigos me plantearon, lo hicimos, milité en el Partido Colorado. Acá en Pando. Una anécdota, chiquita. Un día salimos a volantear con el padre de Luis Avero, que tenía una camioneta Fiat, y nos reuníamos en el local del Partido Colorado, al lado del cine, donde estaba el cine Artigas. Ahí nos prestaba para hacer las reuniones. Y salimos a volantear, no, vamos, yo soy un partido que tengo gente conocida. Terminamos en la comisaría preso. Después llamaron de Montevideo y nos soltaron. Pero por General Artigas, volanteando, era contra el tema de... Ya era más acá, ¿no? Cerca de... Ya empezaba la cuestión... En el 84. La apertura democrática. La apertura democrática.
que ahí hubieron elecciones internas, que los partidos políticos, los milicos igual seguían con el tema ACF, ¿no? Eran letras, en vez, para que la gente no identificara, los partidos políticos tenían letras. Y después seguimos militando hasta el plebiscito del 89. 88, 89, el voto verde. Humberto, ¿qué te enseñó la política hasta el momento? Vivir. Eso, vivir. Muchas cosas. Y eso es fundamental. Definime lo bueno y lo malo de la política. Bueno, la corrupción es lo malo. No me importa si es grande, chica o no, pero el sistema es una de las patas que se sostiene en la corrupción. ¿Y lo bueno? Lo bueno tiene que ver los aspectos democráticos, donde le permite a la gente, por lo menos cada 4 años, expresarse, pero además también organizarse, aunque eso tiene costo, organizarse. ¿No? Hay represión y hay fracturas. ¿Y lo mejor que has visto en política hasta ahora? ¿En qué sentido? ¿Algo que lograste concretar vos, o que logró concretar tu partido, o que logró concretar tu gobierno? Sí, lo primero fue el triunfo del Frente, ¿no? El 2005. ¿Y si voy a más y te pido una mirada local, lo mejor que se ha hecho en Pando? ¿En política o lo mejor desde el punto de vista ¿Qué hayas social? Logrado a través de la política? Sí, es evidente que Pando ha mejorado, ¿no? Comparado, estamos hablando de aquella época. Eso es una cuestión que ha mejorado. Pero eso a veces, que las mejoras estructurales no alcanza para ganar un gobierno en la gestión. Ahí hay que poner política. Y esa es una de las dificultades que tiene el Frente Amplio, a nivel nacional y también en Pando. ¿Y lo peor que has visto en política en Pando? Anoche hablábamos en el Consejo de algunas cuestiones que largaban sociales, de una asociación civil que ayudaba para conseguirle trabajo a la gente y se le quedaba con la plata. Esa es la cara negativa de la política. Sí, totalmente. Humberto, ¿tenés hijos? Sí, 2. ¿Hombre? Una nena y un varón. La nena es socióloga y suplente de diputada, y mi hijo Nicolás es profesor de informática en la UTU y en el liceo, tanto allá en donde está el municipio nuevo, que nunca me acuerdo el nombre, Andaluz, y bueno, da en Salinas y en La Palmita, y en el liceo Pando y UTU de Pando. ¿Y qué importancia tienen en tu vida tus hijos? Eso es lo mejor, el aguante. Y además a esta altura del partido es una esperanza de no terminar en algún lugar inadecuado para la edad y ese tipo de cosas, que bueno, lo vemos casi todos los días, nos llevamos todo bien. Eso es fundamental, porque si no, no se puede sostener lo otro que me gusta, que es la política. A ver, estuviste trabajando en muchos lugares. Mucho. Hay algunos más. Tuviste un pasado hasta de carnicero. Carnicero, ese no lo dije, que usted iba ahí. Ahí yo tuve, fue una decisión también bastante conflictiva. Yo ahí en esa época tenía una cuadrilla monteadora con 2 motosierras y estaba haciendo la limpieza de Paso Severino, el agua, donde ahora el agua que manda Voce, que a veces se seca. Y bueno, ahí fuimos un día con que era mi socio, mi suegro, a un domingo. Fuimos a cargar leña, para traer leña para el lunes entregarla acá. Y habíamos ido y teníamos un tractor que se encendía en asta, pero era queroseno. Y bueno, yo el viernes cuando me había venido, le saqué el rotor para que no lo pudieran prender y lo pudieran sacar, porque ahí había muchas cuadrillas de todo el país además. Y cuando llegamos allá, el tractor estaba metido dentro del arroyo Santa Lucía. Digo, ¿cómo lo prendieron? Y le habían hecho un rotor de alambre. Es gente de acá cerca, no de Pando.
Y entonces se perdió no pudieron. Yo digo, no, es demasiado. Y ahí me volví y, bueno, con mi suegro abrimos la carnicería América en Paz. ¿Que estaba ubicada dónde? En Ancina y Rubén, la ruta. Que ahí, bueno, hubo toda una historia. ¿Por qué? Y entre otras cosas me acuerdo que iban, yo era conocido, ¿no? De izquierda. Entonces iban, los domingos de mañana desfilaban TFP, Tradición, Familia y Propiedad, hasta enfrente de mi carnicería todos los domingos de mañana, que era una ceremonia que hacía gente de derecho. Pero después... ¿De qué partido? No, era una corriente de opinión que tenía cierto contenido religioso, ¿no? ¿Cómo era? ¿Tradición? Familia y propiedad. Andaba todo de rojo. Tenían todo ajuar y con banderas, además, ¿no? Que estaban insertos en organizaciones políticas de la derecha en Uruguay. ¿Y te hacían asamblea en la puerta de la Sí, carnicería? iban hasta ahí. Yo no sé bien de dónde salí, de acá, del centro de Pan. Y entonces ahí empezaron un día algunos roces y bueno, algún castañazo hubo ahí. Pero después no pasó más nada, quedó todo tranquilo. Y después lo otro que pasó, sí, cuando perdimos el voto verde, atentaron contra la carnicería, y además sé quién fue, que era un empleado público, tiraron una piedra y rompieron toda una vidriera. Al otro día de que el plebiscito había ganado el voto amarillo. Mira. Y después bueno, a los vecinos de ahí del barrio me contaron, ¿no? Porque me enteré. Pará, ¿y no hubo también un pasaje por un videoclub? Sí, abrí el video 44, el video de los Tupas. Sobre Wilson Ferreira Aldunate. No, sobre Wilson Ferreira, el último que quedó, que Sí. fue el primer socio, que fue Ricardo Leoski. No, acá, en la cuadra esta, ¿cómo es? Yo me acuerdo cuando ¿Dónde se estaba- incendió? Ahora. Ahí va. La mueblería. Ahí abrimos video 44, el día del- Claro, pero yo me acuerdo después cuando estuvo sobre Wilson Ferreira sobre Aldunate. Wilson. Después fue... ¿Y cómo fue eso el video? Porque aparte se conseguían películas, bueno, claramente era- con una era- línea no, política tenía. Yo- que no estaban en otro lugar. A ver, ¿no? ahí- ¿Qué tipo de película, por ejemplo? Ahí te digo, ahí fue, en ese momento teníamos relación con la Radio Panamericana. Y Carlitos Casares, que es un dirigente histórico del MLN, nos juntamos, conocimos y presenté un proyecto que se llamaba Cine de Trincheras, que además hicimos reuniones en América Latina. Fuimos a Perú. Vinieron los de Y Perú tenían acá. las películas como La Noche de los Lápices. Todas las películas. Tenía la película Tupamaro también. Pero además nosotros arrancamos con un estilo. Los clásicos tienen que estar. No era un video comercial. Los clásicos tienen que estar y todas esas otras películas que no estaban en las grandes compañías de ¿Y cine. cómo te fue? Excelente, al principio. Después se vieron millones de videos en Pando. Entonces me acuerdo que nosotros teníamos prohibido, por decisión propia, vender películas pornográficas. Era un cine cultural, justamente para lo que no se contaba. Un cine cultural con una línea política. Sí, justamente para aquello que no salía en la prensa, la gente pudiera acceder a otro tipo de información. Ahí teníamos películas francesas, y Sí, de sí, todo. mucho cine independiente, además. Cine independiente. Me acuerdo. Exactamente. ¿Y? Cine Y independiente. llegaba alguno libros 2x3 también. pidiendo alguna condicionada. Llegaban. Y bueno, llegaban. Entonces, mi socio, está bien, al principio anduvo bien, mucha competencia, teníamos uno enfrente. Mi socio plantea de ver la posibilidad de hacerlo más comercial y le dije no. Seguí vos, hacé lo que quieras, porque además teníamos un montón de videos. Teníamos en Parque de Plata, teníamos en Shangri-La, los videos 44, en San José, en Montevideo. Entonces era una organización bastante potente que competía, entre comillas, con lo comercial. Y había una ética.
Entonces, para mí, la política es ética. Si no, es otra cosa. ¿Miedo a conducir? Olvídate. En Autoescuela Avenida enseñamos más que a conducir. Formamos conductores responsables y seguros. Clases de auto, moto y camión. Autoescuela Avenida. Tu licencia, tu seguridad, tu futuro, tu libertad. Autoescuela Avenida. Tu camino empieza acá. Te esperamos. Teléfonos 099-005858 o 092-610-900. Seguinos en Instagram, Autoescuela Avenida_UI. Estamos en Continuación Wilson Ferreira 1302, frente a la pista donde se realizan las pruebas prácticas. Si este edificio hablara, contaría historias llenas de confianza y crecimiento. Renovamos nuestra imagen. La innovación, la mejora día a día, los nuevos retos y superarnos es lo que nos apasiona. Como símbolo de agradecimiento a los socios, emprendimos una gran remodelación edilicia en nuestra sede. Cambios que reflejan la fuerza y el ímpetu del trabajo que nos identifica. Cámara Comercial Industrial Agraria Pando, una institución innovadora y emprendedora que honra su historia mirando hacia el futuro. Cambiamos para evolucionar. Ahora, siempre estuvo presente en tu vida, ¿no? Es un poco el motor la política para vos. Sí, está claro. Está claro porque... ¿Es así? ¿Lo definís así? Sí, es el motor, es la vida. Es el motor de las cosas que se cambian, que se mueven, las comprendés, las sintetizás y haces nueva experiencia. Como un periodista también o como un vecino cualquiera. No podés zafar de la política. Hasta cuando vas al baño. Si te sentás bien o te sentás de costado, eso es política. Tiene que ver con todo lo que culturalmente recibiste. Te criaron en tu casa, en la escuela, en el liceo, en el trabajo. Y eso va conformando el ser político. Después el otro, elegir un grupo y otra cosa, eso es otra opción. En el marco de lo que hay. ¿Pero vos creés en la política? Sí, claro, hay que hacerlo. Ahora estamos haciendo política. Porque mirá que hay mucha gente en los últimos tiempos que no cree en Es cierto, es cierto. Eso es un problema del avance. ¿Y por qué crees del que desgaste? Porque se han hecho mal, se ha corrompido. Entonces la gente deja de creer. Más allá, y además la estupidez y la boludez que dicen los electos en el Parlamento, ¿no? La gente se quema y rompe. No me importa nada, gente que lo otro. Y ese es un problema cultural. ¿Qué sentís que te dejaron tus viejos en ese patrimonio intangible? ¿Qué heredaste de tu padre, qué heredaste de tu madre? Sí, las dos cosas de los dos, obviamente, ¿no? Entre otras cosas que eran, entre comillas, uno de un partido y otro de otro partido. Entonces ahí, esos debates, o esas interpretaciones, o esa defensa de su grupo, sector político, la convivir con un sentido de respetar entre los seres humanos. Ahora, por ejemplo, la violencia. ¿Por qué? Están todas pelotudeces, en realidad, que se dicen. Yo te voy a dar un ejemplo que lo discutíamos el otro día. Las mesas de convivencia fracasaron. ¿O no? Cada vez hay más violencia. Entonces hay que buscar, por otro lado, los problemas que tiene la sociedad y dónde están. ¿Y la salida política? Siempre. Tiene que haber decisión. Puede ser un consenso, no sé. Humberto,
¿cuál fue la decisión de tu vida más difícil hasta el momento que te tocó tomar? La decisión más difícil. No tomé ninguna decisión dramática, ¿no? Pero sí, cada vez que me comprometía, iba y lo hacía. ¿No? ¿Sentiste miedo en algún momento? Sí, en algún momento tuve ¿Cuándo? miedo, en la dictadura. ¿Por qué? Y porque nos perseguía. Hicimos una marcha acá de los desaparecidos, de más de 1000 personas. Los milicos estaban arriba del municipio con los fusiles. Y era una marcha hecha por el Grupo de Derechos Humanos de Pando, donde había mucha ¿Cuándo fue gente. eso? Y eso fue en el 87, por ahí. ¿Ese día tuviste miedo? Y sí, digo que acá, ¿qué pasa? Porque ¿sabes? No solo miedo por los míos, ¿no? Sino también por mí, porque yo todavía ahí, el tema de mi familia y todo ese tipo de cosas, teníamos ciertas reservas, ¿no? Para no implicar a la familia en tus cosas. Es decir, una actitud proteccionista. Y después tuve miedo también cuando alguna vez anduvimos medio a las trompadas y a los tiros con gente que no tenía que ver con la política. ¿A los tiros? Sí, que no tenía. Le pegaba una trompada a mi viejo y yo estaba. ¿Qué va a hacer? Se me escapó. ¿Se te escapó un tiro? Sí, le tiré a la pata, pero no a pegar. ¿Y devolvieron? No, devolvieron el tiro, pero me anduvieron buscando. ¿Y qué era? ¿En la forestal? Sí, en Soca. Es bravo ese ámbito, ¿no? Esa es muy. ¿Por qué? En realidad es porque la gente que va a trabajar a los montes, o los que íbamos a trabajar a los montes, salvo alguno que tuviéramos algo de instrucción educativa y eso, es un laburo muy jodido. Se pasa hambre, se pasa frío. Claro, porque vos llegás y te instalás ahí, ¿no? Seguro, claro. O sea, no te movés hasta que no terminen de, como le llaman ustedes, desmontear. Todo el día. O a veces y quedarte ahí. O a veces semanas. Semanas, meses. ¿A vos te pasó? Y sí, en el Paso Severino me pasó, me quedaba ¿Y cuánto meses. te quedaste? Y además, que ese ámbito también era violento, porque había alcohol y todas esas cuestiones. ¿No? Dormía de noche a veces, dormía como la liebre con el ojo abierto, porque me quedaba en una carpa. Y había hachas, machetes, motosierra. Entonces iba aquí un día. Pero bueno, no pasó nada. Pero es todo un Eso es mundo. todo un mundo. Eso ahora con la tecnología mejoró mucho, ¿no? Pero en aquel momento era. ¿Y esa vez qué pasó con tu padre? Esa vez en Soca vino un parroquiano de ahí, estábamos en un almacén de Casiano, me acuerdo que era el dueño del almacén, y vino un parroquiano, entonces le pegó una trompada a mi viejo porque mi viejo no le había pagado no sé qué. Entonces yo como andaba a veces con dinero, andaba armado. Estaba autorizado. Sacaste el bufoso y... Sí, a la pata. Por lo que deduzco de toda esta charla, siempre fuiste muy pegado a tu viejo, ¿puede ser? Y sí, porque trabajé con él mucho tiempo. Mucho tiempo. Es más, en una época que estuvo enfermo lo sustituí en el trabajo. Y además de eso, vivía con ellos. ¿Y qué aprendiste de tu viejo? Entre otras cosas, la habilidad para tratar con gente. Él era capataz. Y entonces el manejo de los conflictos lo aprendí en mi viejo. Mi vieja era como por el lado de los Ramírez, era, sí, totalmente. Y bueno, eso, las cosas que uno va aprendiendo de los padres y que me sirve para la política. ¿El día más feliz de tu vida, Humberto? El día feliz más de mi vida fue cuando nacen mis hijos. Primero Camila, que fue en el Soca, Francisco Soca, que además entré al parto, salió ahorcada en el cordón umbilical, entonces eso me asustó un poco, pero está. Y después mi hijo en Camepa.
¿Y el más triste? El día más triste. Y el día más triste. Ahora no tengo así identificado como un día triste. Se ve que no quiero a nadie, porque gente conocida se murió mucha. Tal vez Pensá la respuesta, porque yo pongo la ficha por vos, sé que sos un tipo muy pensativo. ¿Qué aprendiste de la vida hasta ahora? ¿Qué te enseñó la vida? Todo. Todo, cómo hablar contigo ahora. Y hacer una entrevista, eso lo vas aprendiendo durante la vida. Y después mucha lectura. Y en muchos lugares. Visitas. Acá, que le agradecemos al chiquito, yo venía acá cuando estaba el padre. Al Pero mostrador. Apenas llegaba al mostrador, ¿qué venía? ¿Con 7 años, 8 años? No, ya estaba en secundaria. Y además tengo amigos acá en Pando. Es más, tenía un amigo que era maestro de los maristas, que vivía en un apartamento acá al lado de este comercio. Esto también es una anécdota. Entonces venía, nos juntábamos, cuando recién habían salido de la Honda 50 acá en Pando. Y bueno, le hice ahí una gauchada para comprarle en Tarán una motocicleta. Entonces venía. Y un día me dice, no grites tanto que hay una pareja recién casados ahí. ¿Quién era? Me enteré mucho después. ¿Quién era recién casado? Así espere. Vivía en un apartamento ahí con Gloria, y el Guillermo, el maestro Guillermo, capaz que lo sentiste hablar, me dice, no grite que está una pareja. ¿Quién era? Uno que trabaja en Funza, porque no lo conocía. O sea que eres amigo de Guillermo, Sí, el maestro Guillermo. sí, muy amigo de Guillermo, que además fue profesor de mis hijos. ¿Y venían acá? Sí, y al Oriental, que está al lado. No. ¿Y le fuiste garantía para una Hondita 50? Sí, en Tara. ¿Qué significa Pando para vos? Y Pando es el centro, desde el punto de vista de la vida para mí, a pesar de que no nací en Pando, ¿no? Vengo de otro lado, pero muy joven, y después siempre construí mi vida acá en Pando, y bueno, puede ser en Soca, alguna parte, que también había momentos, hacíamos menta con la hoja de eucalipto, destilábamos. De los montes de eucalipto en los renuevos se hacía la menta. Eso fue en la ruta 80. ¿Cómo la menta? La menta para las ¿Qué es la pastillas. menta? Es el líquido que se destila. Ah, para las pastillas. Sí, claro. No me digas que vos te dedicabas a eso. También. Nos paramos y nos vamos. No, acá a vendíamos. Vendíamos a la ¿Pero y cómo fábrica. era esa mezcla? Sí, había Bromatología, bien, gracias. No, nada. Pero pará, contame sobre eso. Y claro, y sacaba alcohol también. Entonces se destilaba, servía la hoja en grandes Pero tachos. pará, primero iba al eucalipto y sacaba las hojas. Sí, los renuevos, ¿no? Los renuevos son los tallos con hojas nuevas, frágiles, y servía, y eso iba a una como una bóveda, y después se destilaba, ¿no? Al pasar por frío y la serpentina, y ahí salía lo que se llamaba, no me acuerdo, tenía un nombre, el líquido, que era para la pastilla de menta. También le vendí leña a Ipusa. Ipusa en aquel momento ¿De los montes? Sí, pero de acá, del Pinar, de pasta de celulosa. Ipusa sí, hacía claro. la pasta, y nosotros le vendíamos la leña para la pasta. Así quedó el arroyo Pando. También, ¿no? Sí, claro. Y todavía hay para hablar de eso. Y bueno, esas cuestiones que tienen que ver con lo que era el entorno de Pando y la vida de mis padres, los estudios con mis hermanos y el trabajo. Roberto, ¿un sueño? Un sueño ver una democracia socialista. Y en lo personal, ¿qué le pedís a la vida? Vivir
lo más que pueda y lúcido y que siempre pueda dar una mano. Fundamentalmente hacer a las cosas. Además reflexionar, estudiar, analizar, investigar, poder hacer cosas. A veces no se puede porque bueno, la vida es muy dinámica, pero poder hacer cosas. Claro, concreto. Concretar en cierta medida la política.